Hola niños, buenos días. Estoy muy contenta de poder compartir esta clase con ustedes. Espero que puedan aprender mucho, que se diviertan y que lo puedan poner en práctica en sus casas. Como lo hemos visto en las clases anteriores, vamos a seguir aprendiendo sobre el libro de Mormón. Mormón nos enseñó que este libro está hecho para que podamos creer en la Biblia y al revés, la Biblia está hecha para que podamos creer en el libro de Mormón. En este mapa podemos ver de este lado el libro de Mormón y de este lado la Biblia. La Biblia contiene enseñanzas de Jesucristo en Jerusalén y en sus alrededores. Y el libro de Mormón es un registro que se hizo del continente americano, que es este que está de este lado. Nosotros vivimos por aquí, que está México. En los dos libros podemos encontrar registros de cuando Jesucristo nació. Podemos encontrar cuando Jesucristo murió y podemos encontrar relatos de cuando Jesucristo resucitó. Nosotros creemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en otro testamento de Jesucristo. Estos dos primeros los podemos encontrar en la Biblia y el otro testamento es el libro de Mormón. En este libro se hicieron registros de profetas de Dios. El último profeta en llevar este registro fue Moroni, que es el hijo de Mormón. En ese entonces, Moroni se quedó completamente solo porque había una guerra y pues fueron matándolos a todos y él fue uno de los que se quedó. Entonces, aunque él estaba solo, él guardó el mandamiento de terminar el libro de Mormón y es por eso que nosotros ahora podemos tener este libro. Aun cuando Moroni se sentía completamente solo porque la mayoría de las personas habían muerto en la guerra, él aún así se mantuvo fiel a los mandamientos y terminó el libro de Mormón. Y eso es algo que nos puede pasar a nosotros. A veces nos podemos sentir solos y somos los únicos que podemos defender lo correcto aun cuando nadie está viendo. Entonces me gustaría que se pusieran a pensar en alguna ocasión en la que ustedes tuvieron que defender lo correcto aunque nadie los esté viendo. En lo que piensan, me gustaría contarles una experiencia que yo tuve recientemente. El relato que les quería contar tiene que ver con este gatito, por eso lo traje. En la semana, una mañana íbamos mi esposo y yo al trabajo y yo a lo lejos alcancé a ver como un bultito gris y estaba a media calle y había muchos carros pasando. Entonces yo le dije a mi esposo y nos regresamos y ya que nos fijamos bien, estaba este gatito. Entonces nos fijamos a los alrededores a ver si no había nadie y no, estaba completamente solo y estaba a punto de ser atropellado. Entonces lo que hicimos fue estacionarnos, lo agarramos, nos costó mucho porque no se dejaba agarrar y tenía mucho miedo. Y nos lo trajimos a la casa. Nos costó un poquito que se dejara agarrar porque como que todavía tenía miedo de la calle. Entonces estuvimos poco a poco hablándole, dándole de comer, hasta que un día por fin se dejó agarrar. Y ahora pues ya lo podemos cargar, es súper cariñoso y yo tengo más gatos y se lleva muy bien con ellos. Es muy juguetón, también le gusta jugar con el agua. Entonces esta historia se las quería contar porque en esta ocasión, pues cuando nosotros vimos al gatito, nadie estaba ahí, nadie estaba cerca, solamente los carros que pasaban que lo podían atropellar y nadie nos estaba viendo. Nosotros decidimos hacer lo correcto y ayudar al gatito. Si no lo hubiéramos ayudado, igual nadie hubiera visto que no lo ayudamos y nadie nos hubiera dicho nada. Pero nosotros sabíamos que lo correcto era ayudarlo. Entonces nosotros decidimos ayudarlo y son así como pequeñas cositas que nosotros podemos hacer. Esa es la historia que les quería contar porque así como a mí me pasó con el gatito, nos va a pasar muchas veces en la vida donde nadie nos está viendo y aún así tenemos que hacer lo correcto. Si hay veces que nos encontramos solos y no sabemos qué hacer, que no sabemos qué es lo correcto, podemos preguntarnos qué hubiera hecho Moroni o qué hubiera hecho cualquiera de los profetas que se encuentran en el libro.
podemos recordar a lo mejor alguna de esas historias y motivarnos para nosotros también hacer lo correcto. Vamos a pasar a otro tema que igual los podemos encontrar en el libro de Mormón y en la Biblia, y tiene que ver con los milagros. No sé si alguno de ustedes había escuchado de los milagros, pero los milagros son acontecimientos extraordinarios causados por el poder de Dios. Ahorita vamos a hablar de algunos milagros que han pasado en los libros. Dios es un Dios de milagros, pero para que los milagros pasen, nosotros tenemos que tener fe. Sin la fe no podemos ver esos milagros. La fe yo la comparo un poquito como con esta planta. Esta planta es la fe. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que esta planta crezca, para que siempre se mantenga de este color, para que no se haga fea o se seque? Pues la tengo que regar, la tengo que poner al sol, tengo que siempre tenerlo en un lugar fresco, en este caso por esta planta. Cada planta es diferente. Si yo no le pusiera agua a esta planta por muchos días, esta planta se va a morir. Esta planta se va a poner verde, ya no van a salir más hojitas. Entonces, así es la fe. La fe tenemos que estarla regando constantemente. La fe es muy parecida a esta planta. Nosotros tenemos que estar regando nuestra fe constantemente, tenemos que nutrirla. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tenemos que estar leyendo las escrituras, haciendo oración, yendo a la iglesia, o en este caso viendo las clases de la iglesia, o leyendo Ven, sígueme con nuestros papás, para que nuestra fe pueda crecer, para que se pueda fortalecer, para que pueda estar bonita como esta planta. Y de esa manera, si nosotros nutrimos nuestra fe, entonces es más fácil poder ver los milagros en nuestras vidas. En las escrituras podemos encontrar grandes milagros que Dios hizo por sus hijos. Como por ejemplo, cuando Noé construyó esta arca para salvar a muchas personas y para salvar a todos estos animales. Entonces, para que eso ocurriera fue como un milagro, porque cuando él le contaba a la gente que iba a hacer un arca, le decían, estás loco, tú ni siquiera sabes construirla, o cómo lo vas a hacer tú solo. Pero él tuvo mucha fe, él confió en Dios, le hizo caso en todo, y de esa manera él logró construir el arca y poder salvar a todos esos animales y personas. Otra historia que podemos encontrar en las escrituras sobre milagros es esta. Es sobre Jairo y su hija. Jairo era uno de los principales en la sinagoga y su hija se estaba muriendo. Cuando vio a Jesucristo, le dijo que si podía poner sus manos sobre la cabeza de su hija para que pudiera sobrevivir. Entonces Jesucristo lo siguió hacia el cuarto donde estaba su hija, y cuando llegó ahí le dijo, ¿pero por qué lloras? Si ella no está muerta, solamente duerme. Y en eso se acercó Jesucristo a la niña y le dijo, muchacha, levántate. Y al instante ella se levantó. Entonces todos se quedaron sorprendidos y Jesucristo le dijo, denle de comer y ella va a estar bien. Entonces, en esta historia podemos ver cómo se hizo un milagro. Para que este milagro pudiera ocurrir, el papá de la muchacha, que se llama Jairo, tuvo que tener fe. Tuvo que tener fe en que Jesucristo podía curarla, en que podía hacer que no se muriera. Entonces, así como esta historia, podemos encontrar muchísimas más de Jesucristo y podemos aprender mucho y podemos ponerlas en práctica. Así como esta historia, podemos encontrar muchísimas más en las escrituras y podemos aprender mucho de ellas. Nos pueden ayudar cuando no sabemos qué hacer, nos pueden ayudar a tomar buenas decisiones. Por último, yo les quisiera compartir mi testimonio de que todas estas cosas son verdaderas. En las escrituras podemos encontrar respuestas, podemos encontrar fortaleza, y que si nosotros diariamente nutrimos nuestra fe como esta plantita, nosotros vamos a poder ver milagros en nuestras vidas. Les testifico de esta iglesia, sé que es verdadera y que los profetas son verdaderos. Les testifico que esta iglesia es verdadera y que los profetas son verdaderos. Si nosotros seguimos sus consejos, vamos a poder alcanzar la vida eterna. Y les comparto esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén.